gracias a todos por su presencia, su asistencia, gracias a los panelistas, Paul Loren, Felipe Jiménez y el profesor Jorge Fernández Vaca, que estamos muy agradecidos, sabemos de su tiempo, el destino de su tiempo es importante. Tal como estamos programados en el bloque 2, se va a hablar sobre economía y política, de modo que vamos a iniciar primero con la parte económica y luego terminaremos con la parte política. Y tenemos también en el orden los panelistas, ya se les adelantó a los panelistas que su intervención es cada 10 minutos. En la segunda rueda va a ser de 5 la intervención hasta las 9:45. Tenemos 15 minutos de retraso porque el debate es 1 hora. Si se da el debate o bien hay consenso en la mesa. Bien, voy a iniciar este bloque con una reflexión respecto al tema económico que Friedman propuso. Yo quería saber en la mesa cómo perciben ustedes en relación a que la libertad económica conduce a la libertad política. ¿Eso está vigente dentro de sus comentarios, dentro de sus observaciones? Me gustaría comenzar con el profesor Jorge Fernández Vaca. Gracias. Bueno, justamente, ¿no? el tema de que la libertad económica, ¿no? Es un requisito importante, ¿no? Para la libertad política. Es una, ¿no? de las ideas básicas que ha venido, ¿no? difundiendo Friedman, y se puede señalar, ¿no? de que esa es una idea de que él la heredó de Hayek, ¿no? Hayek en sus críticas al sistema socialista no planteaba de que era imposible, ¿no? de que en un sistema socialista haya libertad política si las personas no tienen propiedad privada, porque obviamente, ¿no? si no tienen propiedad privada no tienen capacidad de tomar decisiones, no tienen capacidad de poder decidir, ¿no? lo que les conviene, y obviamente, ¿no? cuando no hay propiedad privada es mucho más fácil, ¿no? que el gobierno imponga, ¿no? su autoridad y convierta a sus ciudadanos, ¿no? en siervos, ¿no? y era justamente el mensaje, ¿no? que Hayek planteó, ¿no? en su camino a la servidumbre, ¿no? Y hay toda una historia larga, ¿no? de que cómo Hayek va dejando, ¿no? su mensaje en Estados Unidos y luego, ¿no? fue la Universidad de Chicago, ¿no? la que, ¿no? recoge este mensaje y lo va difundiendo, ¿no? un poco. Hay varios autores que señalan, ¿no? que el libro de Friedman, ¿no? de Capitalismo y Democracia es justamente la versión americana, ¿no? de Camino a la Servidumbre. Y hay, bueno, aquí una historia que no voy a contar aquí, ¿no? y obviamente Friedman, ¿no? como te señalábamos, ¿no? recoge esta idea y la ha venido difundiendo, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo, ¿no? de que la libertad económica es un requisito importante, ¿no? para la libertad política es ver los casos que están ocurriendo hoy en día en América Latina, ¿no? Los sistemas más autoritarios, ¿no? que existen hoy en día en esta parte del continente, ¿no? que son los de Venezuela, Bolivia, ¿no? Ecuador quizás en menor medida, y también, ¿no? este peligro, ¿no? se ha visto cada vez más latente en Argentina, ¿no? es como es que el recorte, ¿no? de las libertades económicas justamente, ¿no? se dan en un contexto que permite, ¿no? al gobernante, ¿no? llámese Hugo Chávez, ¿no? llámese la señora Cristina Fernández, ¿no? en Argentina, o Evo Morales en Bolivia, ¿no? adquirir un poder, ¿no? casi, ¿no? de monarca absoluto, ¿no? y convertir a sus ciudadanos, ¿no? en siervos, ¿no? en esclavos, ¿no? y eso en comparación, ¿no? con otros países como, ¿no? el caso de Chile, ¿no? el caso de Colombia, México y Perú, ¿no? que son justamente los países, ¿no? que están conservando, ¿no? el ideal del libre mercado, y son justamente los países, ¿no? que tienen una mayor, ¿no? libertad política y donde
la democracia, ¿no? Obviamente está justamente en condición de poder seguir mejorando, ¿no? Obviamente hay, ¿no?, toda una serie, ¿no?, de imperfecciones y, ¿no?, y uno puede comparar, ¿no?, cómo era el Perú hace, ¿no?, 20, 30 o 40 años, ¿no? Justamente los últimos 50 años, ¿no?, precisamente los periodos, ¿no?, donde hemos tenido una menor democracia o una ausencia de democracia, ¿no?, han sido justamente aquellos gobiernos, ¿no?, donde se ha restringido la libertad económica, ¿no? El caso más flagrante es el gobierno militar, ¿no?, donde obviamente, ¿no?, prácticamente, ¿no?, se eliminó casi toda, ¿no?, las libertades económicas, ¿no?, salvo un grupo de empresarios, ¿no?, que, ¿no?, recibían, ¿no?, los favores, ¿no?, y vivían, ¿no?, gracias a la protección, ¿no?, que le otorgaba el gobierno militar. Y pues, obviamente, ¿no?, nadie puede negar, ¿no?, que el gobierno de Velasco fue el más autoritario que, ¿no?, hemos tenido, ¿no? Y obviamente es bien conocido, ¿no?, de que nadie podía criticar al gobierno porque inmediatamente, ¿no?, desaparecía o era deportado, ¿no? Y ¿no?, una situación intermedia, ¿no?, se dio en el sistema de, ¿no?, el gobierno, en el primer gobierno, ¿no?, de Alan García, donde también, ¿no?, hubo una restricción, ¿no?, de la importante, ¿no?, de las, ¿no?, libertades económicas, ¿no?, con todo su intervencionismo, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?, de que no el gobierno, ¿no?, de Alan García, el primer gobierno, ¿no?, de Alan García, con todos sus efectos, ¿no?, no llegó a restringir, ¿no?, la libertad política, ¿no? También es cierto de que solamente, ¿no?, un sector pequeño, ¿no?, de la población tenía acceso, ¿no?, a los servicios básicos y también podía intervenir directamente en la vida económica, ¿no? Hasta a partir del año 90, ¿no?, que hemos venido experimentando, ¿no?, un cambio importante, ¿no?, en todo el sistema económico a través, ¿no?, de un conjunto, ¿no?, de, ¿no?, reformas estructurales, ¿no?, que han permitido, ¿no?, devolver a los ciudadanos su capacidad, ¿no?, de tomar decisiones. Estamos experimentando, ¿no?, una evolución en la democracia en diferentes aspectos, ¿no? Para todos es indudable de que la capacidad de personas, ¿no?, que tienen poder adquisitivo, ¿no?, para poder vivir dignamente, ¿no?, para poder consumir, ha aumentado tremendamente, ¿no? Yo pongo un caso, un ejemplo que me parece interesante, ¿no? Yo hace algunos años, ¿no?, en la década de las finales de 70 y entre toda la década del 80, ¿no?, yo estuve enseñando en la Universidad de San Marcos, ¿no? Enseñaba a medio tiempo en las noches, ¿no?, como una especie de hobby, y luego ya, ¿no?, cuando entré a enseñar, ¿no?, al tiempo completo en la Universidad del Pacífico, ya, ¿no?, me era imposible, ¿no?, seguir enseñando en San Marcos simplemente porque ya el tiempo no me daba también enseñar agota, ¿no?, y ya cuando uno se va haciendo cada vez mayor, ¿no?, el agotamiento es cada vez más grande, ¿no? Un aspecto interesante, ¿no?, es que he tenido alumnos, ¿no?, en la Universidad del Pacífico que han sido hijos de alumnos que yo tuve en San Marcos, ¿no? Lo cual obviamente es una evidencia, ¿no?, de cómo ha progresado el país, ¿no? Obviamente, ¿no?, los padres venían de familias, ¿no?, que no tenían recursos suficientes, ¿no?, para poder financiar, ¿no?, una educación privada y obviamente, ¿no?, gracias a las reformas que han habido en los últimos 20 años, ellos han, ¿no?, los dos, ¿no?, han podido tener una mejora económica importante y poder luego, ¿no?, financiar una educación privada a sus hijos, ¿no? Y este ejemplo yo creo que se puede generalizar fácilmente, ¿no?, porque son, ¿no?, muchísimas familias, ¿no?, miles, ¿no?, de personas que hoy en día, ¿no?, tienen acceso, ¿no?, a servicios y también obviamente yo creo que este acceso a los servicios, este acceso, ¿no?, a la educación y a la salud privadas también permite, ¿no?, que los ciudadanos puedan, ¿no?, participar mejor en la vida política y puedan tener un mejor acceso a la democracia, ¿no? Obviamente todavía estamos, ¿no?, en un proceso de aprendizaje,
¿no? Hoy en día hay todo un tema, ¿no? Está habiendo hoy en día, ¿no? de conflictos entre el gobierno, ¿no? con las regiones, pero yo creo que este es un problema temporal, ¿no? O sea, ya poco a poco, ¿no? Si uno compara, ¿no? la situación con hace 5 o 6 años, se puede apreciar, ¿no? que ya hay regiones, ¿no? especialmente en la costa, incluso, ¿no? regiones que antes eran críticas, ¿no? como el Cusco, donde ya los ciudadanos, ¿no? se van dando cuenta, ¿no? de que, ¿no? ellos eligen un gobernante para que mejore, ¿no? su situación económica, y obviamente eso va de la mano, ¿no? con permitir, ¿no? la inversión privada y permitir, ¿no? la extinción del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje y donde obviamente, ¿no? la extensión que ha venido teniendo, ¿no? el mercado en Perú, yo creo que va a permitir, ¿no? un mejoramiento de la democracia. Gracias. Muy bien, profesor, gracias. Ha sido exacto a los 10 minutos de concluido. Permítame utilizar algunos argumentos que el profesor Fernández Vaca, para hacerle la pregunta al profesor Félix Jiménez. Él dice que si no hay libertad económica, me corrige el profesor si es que estoy captándole bien su idea, si es que no hay libertad económica no habría propiedad privada, ¿no? O es primero lo propiedad privada y luego libertad. No hay propiedad privada, no hay libertad. Exacto. Por lo tanto, el gobierno le precede entonces la propiedad privada, ¿no? Que oprime a los ciudadanos. Exacto. En ese sentido, la reflexión que quisiera que usted por favor nos conteste es: ¿usted cree que la propiedad privada como fundamento de una libertad económica puede darse en un contexto macroeconómico con intervención, por ejemplo, en las variables monetarias? Buenas noches. Primero quiero agradecer sinceramente al Instituto por la invitación que me ha hecho a participar en este panel. Yo quisiera sinceramente aprovechar esta oportunidad para hacer dos cosas. En primer lugar, responder a la pregunta de si Milton Friedman realmente tiene un aporte consistente a la teoría económica. Y en segundo lugar, si el tiempo y el moderador lo permiten, me gustaría contraponer, porque intuyo que ustedes, me imagino que muchos de ustedes suelen decirse smithsianos, contraponer los planteamientos de Adam Smith a los planteamientos de Milton Friedman. Y creo que de esa manera va a ser bien fácil responder a las dos preguntas que ha hecho el moderador. Sobre el primer punto, yo antes quisiera, para que se comprenda lo que voy a señalar, decirles de entrada que yo soy partidario de la economía de mercado, que la considero una institución social importante, que soy partidario de la libertad, pero como una base material de existencia. Soy partidario de la democracia, soy contrario a las instituciones políticas extractivistas, a la centralización de las decisiones políticas y económicas, ¿no? Pero por razones distintas a las que señala Milton Friedman en sus distintas obras. ¿Hay aporte? Yo digo que no. Por ejemplo, no sé si está acá González Izquierdo, en los fundamentos microeconómicos no hay ningún aporte. El primer libro de microeconomía lo escribió Ludwig Wiesel, que hizo la síntesis de la revolución de la utilidad marginal y la productividad marginal en 1901. Lo que siguió después y lo que hay en la teoría de los precios es simplemente una divulgación de ese primer tomo de las Lectures on Political Economy de Ludwig Wiesel. En segundo lugar, en teoría de precios no hay rigor teórico. Cuando se habla de la teoría de la firma en el largo plazo, ¿qué dice la teoría microeconómica que avalaba o adhería a Milton Friedman? Dice que cuando hay rendimientos constantes a escala,
La oferta de producción es infinitamente elástica, obviamente. Y cuando hay competencia perfecta, ¿no?, la demanda es infinitamente elástica. Entonces, las dos son infinitamente elásticas, no se cruzan, no hay teoría de la firma. El que hizo la crítica a esta teoría microeconómica de la empresa fue Pierre Raffa, el año 1924. Y Friedman no respondió a Raffa, o mejor dicho, en teoría de precios, en ese librito, responde con una evasiva. Crea un factor que no tiene remuneración y le llama capacidad empresarial. Ahí no hay rigor teórico. En segundo lugar, o tercer lugar, Friedman dice que más, ¿no?, que los fundamentos psicológicos de su teoría importa, ¿no?, su capacidad predictiva. Y bueno, en los años 30, dos economistas importantes que dirigieron la escuela de Oxford, Paul Andrews y Elizabeth Brunner, dirigieron una encuesta a los empresarios. Les preguntaban si ellos realmente fijaban sus precios, como dice la teoría microeconómica, igualándolos al costo marginal, o si operaban en competencia perfecta, ¿no?, si ellos lograban un equilibrio igualando su ingreso marginal al costo marginal. Oh sorpresa, los empresarios decían que no conocían qué era el costo marginal, cómo se calculaba, ¿no? Estamos hablando de los años 30, de la productividad marginal, y lo que ellos decían que fijaban sus precios a partir de costos unitarios promedio, ¿no?, al que le agregaban un margen de ganancia dada la competencia. Y así surgió la teoría del costo pleno, o el Full Cost Principle, ¿no?, de Holly Hitch. Y lo interesante de esta teoría, que se basa en una investigación empírica, que después recogen otros economistas, como por ejemplo Michal Kalecki, es que ese tipo de comportamiento microeconómico ocurre justamente en la parte de la curva de costos medios que es decreciente, vale decir, cuando hay rendimientos marginales crecientes o rendimientos crecientes, no decrecientes, como dice la teoría microeconómica. Friedman cita en ese programa televisivo de los años 80, es impresionante, cita varias veces a Smith. Cuando yo estaba en Estados Unidos en esa época, a Friedman, yo me acordaba de mis lecturas de Góngora. Góngora decía: cuando se olvida, lo viejo aparece como nuevo. Que yo lo parafraseaba, decía: o cuando uno no lee, todo nos parece nuevo. Adam Smith, el autor de esos dos grandes libros que todos debemos leer, La teoría de los sentimientos morales, ¿no?, y La riqueza de las naciones. Smith es el primero que hace o que desarrolla en los primeros capítulos del libro de La riqueza de las naciones una teoría del crecimiento endógeno, basada en los rendimientos crecientes, no en los rendimientos decrecientes. Eso es bien importante que lo sepan los que se dicen smithianos. Smith decía que el límite al crecimiento es el mercado. Cuanto mayor es el mercado, mayor es la profundidad y la extensión de la división del trabajo. Y cuanto mayor es la profundidad y extensión de la división del trabajo, se generan rendimientos crecientes a escala y aumenta la productividad. Y cuando aumenta la productividad, bajan los costos unitarios de producción. Y cuando bajan los costos unitarios de producción, la economía se hace más competitiva, porque es más productiva. Esa es la teoría de Smith. Por eso se llama una introducción acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Es la primera teoría macroeconómica, no microeconómica, y que empieza justamente con teoría de crecimiento, porque quiere explicar cómo se genera la riqueza en las naciones. Y eso obviamente no lo entendió Friedman.
sus teorías de las decisiones basadas en los beneficios marginales. Bueno, yo creo que Keynes dio una teoría de decisiones mucho más comprensiva que la de Friedman. ¿Por qué? Porque claro, la teoría del consumo, los consumidores no gastan todo su ingreso, gastan una parte de su ingreso. La propensión marginal a consumir es menor que 1. Y obviamente toma en cuenta el ciclo de vida, no por casualidad Ando y Franco Modigliani, que estudió en la universidad donde yo estudié, desarrollaron la teoría del ciclo de vida. O sea, no es una novedad la teoría del ingreso permanente de Friedman. Esta idea de que uno gasta pensando en el futuro, o sea, menos del ingreso que percibe, esa teoría está en Keynes. Además, la introducción de las expectativas y la tasa de interés para explicar las decisiones de inversión de los empresarios privados está en Keynes. Y lo que es más importante, y que Friedman nunca lo entendió, fue la teoría de la preferencia por la liquidez de Keynes, que se basa en las expectativas, en una economía que tiene mercado de capitales, ¿no? Y que justamente permite explicar por qué el dinero no es solo un medio de intercambio, sino es reserva de valor, y por qué se demanda dinero por el motivo de especulación. La relación dinero y precios, obviamente no es de Friedman, está en Hume, que escribió antes de Smith. Yo tengo un ensayo que ahí aparece en internet, busquen con el título El dinero y su relación con los precios. Pero Hume, David Hume, hizo una teoría de la relación cantidad de dinero-precios mucho más rica que la relación que establece Friedman. ¿Por qué? Porque ocurre que cuando escribe Hume, el oro y la plata de la América Latina está llegando a Europa, y vía el incremento de los ingresos que eso provoca, genera demanda. Y eso no se dice. Los friedmanianos deberían mencionar eso. Y lo último, gracias, agradezco mucho tu comprensión, es la cosa de la curva de Phillips. Yo no puedo dejar de decir esto que mencionó González Izquierdo. No voy a repetir lo que él ha dicho, ¿no? Efectivamente, él corrige la curva de Phillips, de William Phillips, que solo relacionaba variaciones, no salarios en valor absoluto, como parece que él lo dijo, sino las variaciones del salario nominal con la tasa de desempleo. Eso fue corregido por Friedman. Efectivamente, Friedman incorpora el precio esperado, es decir, habla de una relación inversa en el corto plazo entre el salario real esperado y la tasa de desempleo. Pero el tema no queda allí, con esto termino. Él explica las expectativas de precios a través de un concepto de expectativas adaptativas. Es decir, él, que creía que los trabajadores son optimizadores, racionales, ¿no?, incorpora un supuesto de error sistemático en su concepto de expectativas adaptativas. ¿Cómo es que un optimizador racional podía cometer errores sistemáticamente? Eso se lo criticaron los de las expectativas racionales. Lucas le dijo, es un eufemismo, dijo, nadie puede manejar un coche mirando el espejo retrovisor. Esa era la alusión a las expectativas adaptativas de Friedman. El coche se maneja mirando hacia adelante. Forward looking expectations. Nunca respondió Friedman. Si hay algún economista acá que me lo diga, ¿cuál fue la respuesta de Friedman a eso? Ninguna. Ahí lo dejo. Gracias. Gracias, profesor Jiménez. Me gustaría, en base a los comentarios de los dos panelistas, enviarle las siguientes observaciones a Paul Loren para
que él pueda darnos sus comentarios. Primero, lo que el profesor Fernández Vaca dijo de que no podía existir libertad económica si es que no hay propiedad privada, porque eso podría convertir en esclavos a las personas que están dentro de una sociedad. Y segundo, quisiera atar además con los comentarios que hizo el profesor Jiménez en el tema de la centralización de las decisiones políticas. Por lo que entiendo, él está en contra. Y sin embargo, lo que observo dentro de sus comentarios es que en el caso del tipo de cambio físico, tipo de cambio fijo, es más, digamos, estable, se convertiría en la economía. Bueno, lo he interpretado, ¿no? De repente no he sido muy claro en eso, pero digamos, el tema monetario, que es el tema que estamos observando, hay muchas refutaciones que ha hecho el profesor Jiménez. En ese sentido, desde tu perspectiva como abogado, tomando el tema del derecho, ¿cómo observarías tú, digamos, esas observaciones que han hecho ambos panelistas? Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación y también desearles las mejores noches y ojalá que puedan aprovechar en algo lo que uno pueda decir, si es que puedo complacer esa expectativa. Bien, yo quiero, contestando a tu comentario, ¿no?, que me planteas, referirme a una figura muy antigua que en el siglo XVI, el Renacimiento, se solía dar con relación a los médicos, y creo yo que es totalmente aplicable a las demás profesiones, y ahora aquí esta noche con relación a los economistas y también a los abogados, que es la figura de matasanos, ¿no? Creo que los que son ya algo mayores han escuchado la figura del matasanos, ¿no? Uno va al médico para curarse y al final termina como el hospital Carrión, ¿no? Muerto en el mejor de los casos, o recibe una pierna, sin un brazo, o sale con otra cosa que no tenía, ¿no? ¿Y eso por qué sucedía? Eso sucedía simple y llanamente porque había una predilección por ver el texto y no ver la realidad, no ver el paciente. Y al final, al privilegiar el texto a la realidad, al paciente, al ser vivo, simplemente lo matabas. Pero claro, ¿qué respondía el médico? ¿Qué sabes tú? Si es que era Aristóteles soy yo. Ese es el matasano. Yo creo que cuando hablamos, y aquí tengo que hacer una confesión de parte con relación a Friedman, a mi relación con Friedman. Yo soy estudiante de San Marcos, fui estudiante hace 20 años de San Marcos con unos compañeros que están aquí presentes, y Friedman no fue parte de mi formación liberal. Siempre fui contrario a Friedman, totalmente contrario. Mi formación liberal nace básicamente con Mises y Hayek, la llamada abusivamente globalizada o puesta en un contexto global generalizado de la escuela austríaca, ¿no? Y lo digo porque Hayek y Mises a su vez tienen muchas diferencias entre sí. Es decir, yo no soy friedmaniano, no parto de la posición de Friedman. Considero, trataré de explicarlo un poco, que Friedman tiene una vertiente no precisamente del liberalismo que a mí me simpatiza, que a mí me gusta. Yo creo que lo que él repotencia, y ahí con relación a mi visión del derecho, con relación a la obra de repotencia, por ejemplo, la presencia del poder discrecional del político, altamente, y no es casualidad, pienso yo, en mi parcialidad, no soy experto en economía, pero Friedman tiene libros de divulgación que más se acercan, que son muy aprovechables desde el punto de vista de la historia y las ideas, que es mi campo. Y Friedman, voy a ser muy duro con lo que voy a decir, pero también quiero ponerlo en un contexto. ¿Por qué Friedman tiene tanta pegada con relación a cierto nivel de la derecha democrática en América Latina? ¿Por qué? Ciertamente porque Friedman presenta un discurso más racional, más humano, más interesante desde el punto de vista de esta relación, que se habla de la importancia de la libertad económica, que a su vez va a empujar a exigir libertades políticas, democracia y demás. El acercamiento de Friedman a Pinochet a fines o mediados de los 70 fue parte de eso.
tuviera fascinación por las dictaduras. También lo hizo años antes en Grecia, con relación a un caso de derechos humanos muy puntual, con un líder griego muy importante, Papandreous, que fue detenido y se le quería condenar a muerte. Y Friedman, que ya era un hombre de prestigio en los años 60, movió a los intelectuales tanto de Norteamérica como de Europa para poder influir en el gobierno de turno en Grecia, que era una dictadura, y lograr la libertad de este político que era socialista. Pero Friedman también viajó a China en los años 70 y conversó con los líderes de ese momento. Sin embargo, nadie se acuerda de eso. Todo el mundo habla de Friedman y Pinochet, pero no habla del otro Friedman. Y con relación a América Latina, ¿por qué tiene tanto éxito? Precisamente por eso. Porque permite al poder político y a los políticos en general tener todavía el control de la cosa, es decir, ejercer el poder político, las decisiones desde una visión compulsiva del derecho y a su vez también compulsiva de la economía. Y no perder el control de ese poder. ¿Cuál es la diferencia de la tradición liberal propiamente individualista y la de Friedman? Yo siempre entendí que la noción liberal era una noción donde se privilegia al individuo y que este individuo pueda decidir per se, por sí mismo. Y yo no encuentro en sus esquemas de competencia perfecta, no encuentro en sus visiones de micro y macro que Ludwig von Mises en los años 20 y 30 criticó y que dedicó todo un estudio en los años 48, creo que es la acción humana, no me equivoco, diciendo que eso es un disparate, no hay micro ni macro, solo hay micro. Yo no soy experto en economía, en este caso repito de paporreta lo que leí en Mises, así que me lavo las manos por ahí, pero tampoco Friedman hay que sacarlo del contexto. Friedman entra como el segundo economista más famoso del siglo XX, ¿después de quién? Keynes era el economista antes de Friedman por excelencia. Y el siglo XX no es un siglo donde la filosofía de la libertad y el liberalismo haya cambiado, haya sido hegemónico, todo lo contrario. El liberalismo, en su pureza, en su expresión más amplia, se dio en el siglo XIX por algunas décadas, no más. Hobsbawm, que es un autor marxista, un historiador muy respetado, todavía vivo, creo que tiene también ya 100 años de vida, él señala que el capitalismo del siglo XIX generó algo muy importante, que es movilidad social, y cambió el panorama del mundo. Y reconoce él como autor de izquierdas, ¿no?, este aporte del proceso de producción capitalista, ¿no?, que transformó países, sociedades, y permitió que los hombres y mujeres de esos mundos, no solo de Europa, sino de Asia, de África, de América Hispana, ¿no?, y obviamente Norteamérica, puedan tener niveles de vida que sus padres, ya ni siquiera hablo de sus abuelos, ni sus padres soñaban. Ese capitalismo que refiere Hobsbawm en el siglo XIX, según Hobsbawm, duró de 1848 a 1871, según él. Y después hay una etapa de empoderamiento del Estado que va nuevamente a tener una visión puramente mercantilista con relación a la economía, ya no una visión de repliegue y de ausencia en el esquema económico, sino todo lo contrario, a querer dirigir la economía. Bueno, ese mundo liberal, sea que acabe en 1871 o 1914, después de la Primera Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, es un mundo que puede ser nostálgico para un liberal, porque es un mundo en el cual el Estado casi no existe, donde el Estado, tanto que no existe, que su capacidad, por ejemplo, de emitir moneda es pequeña, no controla la emisión de dinerario, ¿no? Se rige ese mundo por el patrón oro, hay un esquema totalmente globalizado con relación al manejo de la economía,
a partir de lo que es el sistema monetario, ¿no? El patrón oro es básicamente un sistema internacional de intercambio, no está ceñido a patrones jurisdiccionales ni nacionales ni nada parecido. No hay decisión política per se en ese ámbito, no puede haberlo, lo va a haber después cuando el patrón oro empieza a ser replegado luego de la Primera Guerra Mundial por necesidades puramente políticas belicistas que después se irán ampliando y ahí se quedarán. Tomarán para sí el poder de manejar la economía emitiendo moneda y inflando crédito. Ese mundo del siglo XIX ya es el mundo donde prima Keynes y compañía. No hay nadie más antiliberal que Keynes. Friedman, cuando entra a tallar en un mundo dominado por las ideas donde el Estado es impensable que se repliegue. Ya no estamos en el siglo XIX, está dominio. En el siglo XIX varios autores, incluido Marx, hablaban del Estado casi como un elemento ya a desaparecer. La sociedad sin clases de Marx se debe más a eso que a su fantasía clasista, porque era parte del mundo en que se movía, ¿no? 100 años después eso es todo lo contrario, se da todo lo contrario. Para la década del 70 con mayor razón. ¿Por qué iba a ser diferente? Tenemos a este hombre, Milton Friedman, que le ofrece, creo yo, a mi modesto entender, a los políticos en general, una visión, o mejor dicho, le ofrece al político en general la posibilidad de convertirse en actores del cambio de su sociedad. ¿Qué diferencia al liberalismo del siglo XIX, donde los actores del cambio de la sociedad eran los individuos per se, sin poder, sin Estado sobre sus cabezas? No, aquí la figura es distinta. Es algo así como Hernando de Soto en el otro sendero, ¿no? Los actores del cambio son los informales. Años después, en el Ministerio del Capital, los actores del cambio ya no son los informales, es el Estado. Exactamente lo mismo. Y eso es lo que ofrece Milton Friedman. O sea, desde mi punto de vista, hay una posibilidad bastante cierta de plantear una especie de demagogia liberal desde la postura de Milton Friedman. Yo no voy a ser tan cruel, puede decir un político. ¿Cómo se le ocurre a alguien exacerbando los ánimos y pensando que la sociedad puede vivir sin Estado? ¿Cómo se le ocurre a un liberal atolondrado decir que el Estado no tiene por qué dar educación, no tiene por qué dar beca 18, no tiene por qué dar tanta ocurrencia que se le da a un político? ¿Por qué son tan insensibles? ¿No? Un político demagogo liberal tiene a Friedman como un buen consejero. Es decir, para mí Friedman, desde ese punto de vista, no encaja para nada en el discurso propiamente liberal. Ahora, de que Friedman, en un ambiente como el nuestro, América Latina, haya podido influir grandemente, yo creo que sí, ese es el gran mérito de Friedman. ¿Cómo lo hizo? Hablando en fácil. Ni Hayek ni Mises, que yo los adoro, tuvieron el éxito de divulgación que tuvo este señor. Y lo tuvo a raudales. Y ese es el éxito de Milton Friedman, por eso estamos aquí celebrando sus 100 años. Y me sumo a eso, porque realmente puso, a pesar de que no soy un seguidor de su obra, pero puso temas en el debate que anteriormente solamente era un monopolio de la izquierda. Él entró a tallar en campo predominantemente estatista. Se metió al tema y pugnó. No sé si ganó, pero hizo bulla. Y algunos le hicieron caso. Las AFP, por ejemplo, en Chile, serían totalmente impensables sin Friedman, ¿no? Bien, no quiero respetar el tiempo, pero... Bueno, te pasaste 2 minutos. Bien, ahora tenemos otro bloque ya
nos alcanza otra ronda más, o sea, esta sería la penúltima. Bien, quisiera al profesor Fernández Baca, si bien Friedman fue un economista influyente en el siglo XX, en cierta manera las ideas de Friedman se asocian mucho con el tema de la libertad, ¿no? Pero por lo que estamos escuchando y por los escritos también, hay, por ejemplo, autores austríacos que lo critican fuertemente a Friedman en el campo monetario, ¿no? Porque él es partidario más de un banco central, porque dice no hay otra alternativa, digamos, mejor que esa, del dinero fiduciario. Sin embargo, Friedman y también muchos otros economistas, incluso neo-austriacos, sostienen de que el tema del sistema monetario no está todavía, digamos, terminado, no es una discusión terminada, todavía se ve como que hay una reforma monetaria encima de nosotros por todos estos temas que se están discutiendo ahora de las insalvables, digamos, quiebras de algunos estados de bienestar. Y la pregunta para el profesor Fernández, ¿cómo visualiza usted desde las ideas de Friedman, si es que tiene o no tiene razón Friedman en mantener ese modelo de sistema monetario dominado por la banca central? ¿Conduce o no conduce a una libertad económica? Me gustaría saber sus comentarios por ese lado. Y si tiene otros, bienvenido. Sí, bueno, lo que ocurre con Friedman es que él recoge, ¿no?, la preocupación de muchos economistas, ¿no?, respecto a los ciclos económicos, que es una preocupación bastante antigua, ¿no?, que ya lo podemos ver, bueno, aparte, ¿no?, de los autores que en este momento me olvido, o sea, ¿no?, por ejemplo, tanto Jevons como Walras, Marshall, ¿no?, tuvieron esta preocupación, ¿no?, de cómo evitar, ¿no?, que las economías pasen, ¿no?, por ciclos de crisis, de recesión y auge, donde estas preocupaciones, ¿no?, generan inestabilidad. Y creo que el economista que plantea, ¿no?, más claramente la respuesta a estos problemas fue, ¿no?, un economista que citó el profesor Jiménez, ¿no?, que es el profesor Wixer, ¿no?, yo digo Wixer o Pixel, ¿no?, con quien creo que compartimos la admiración, ¿no?, porque, ¿no?, Wixer justamente planteó, ¿no?, de que el gobierno o los gobiernos, ¿no?, a través del control, ¿no?, de la política monetaria podían lograr estabilizar la economía, ¿no? Wixer planteó una idea revolucionaria, ¿no?, de que esta estabilización se podía lograr a través de las tasas de interés, ¿no?, un tema que fue olvidado y que incluso, ¿no?, Keynes originalmente lo rescata, ¿no?, en su Tratado del Dinero, ¿no?, Keynes en el año 30, ¿no?, que todavía cree, ¿no?, al igual que Wixer, que manejando, ¿no?, las tasas de interés, ¿no?, de manera anticíclica, ¿no?, podía lograrse estabilizar la economía, ¿no? Y después ya Keynes parece, ¿no?, con esta preocupación, ¿no?, porque yo creo que fue la sensación de agobio, ¿no?, que sintió Keynes frente a la gran recesión, que hizo perder la confianza, ¿no?, hacia la política monetaria, y planteó, ¿no?, que la política monetaria debía ser complementada con la política fiscal. Entonces, en realidad, Friedman es, yo creo, heredero, ¿no?, de toda esta tradición, ¿no?, de cómo evitar, ¿no?, que las economías sufran estas alzas y caídas, ¿no?, bruscas que causan daño a todo el mundo, y que la respuesta está en la política monetaria. Y ahí es donde justamente Friedman discrepa con Hayek, ¿no? Hayek, con la escuela austriaca, ellos creían, ¿no?, más bien que el gobierno no debía intervenir, ¿no?, desde que las economías se estabilizan solas. Y obviamente, ¿no?, Friedman tenía una fuerte confianza, ¿no?, en el mercado, pero Friedman creía, ¿no?, de que el mercado, si bien tenía una fuerte capacidad, ¿no?, de autorregulación, no era suficientemente fuerte como para poder hacerlo, y es ahí justamente donde debía intervenir el gobierno, ¿no? Entonces, ahora,
yo creo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Los gobiernos están aprendiendo, ¿no? a manejar su política monetaria, ¿no? Y yo creo que en los próximos años, ¿no? Van a seguir habiendo crisis, pero no tan fuertes como, ¿no? las actuales, de una serie de problemas, ¿no? que no están resueltos, que están vinculados, ¿no? con el sector bancario, que justamente, ¿no? los que han originado, ¿no? la última crisis. Pero al menos a mí me resulta difícil creer, ¿no? a pesar, ¿no? de toda la admiración que siento por Hayek, ¿no? Yo creo que en el campo, ¿no? de las ideas políticas, ideas económicas en general, ¿no? Hayek es el, ¿no? economista, ¿no? más grande, ¿no? de todos los tiempos, pero que, ¿no? en este campo no tengo mi reticencia, ¿no? Yo veo muy difícil, ¿no? Ante una crisis económica, ¿no? como de los años 30 o la crisis que ha habido en el año 2008, que la economía se estabilice sola, ¿no? O sea, creo que, o al menos, ¿no? la evidencia parece señalar o apuntar, ¿no? hacia que se necesita algún tipo de mecanismo de estabilización que Friedman creía que debía ser un mecanismo monetario. Gracias, profesor. Le vamos a pasar el turno. El profesor Jiménez quiere retomar la pregunta mía, esta que acabo de hablar del tema monetario, para que lo desarrolle. Sí, brevemente. Efectivamente, no voy a repetir lo que ha dicho el profesor Fernández Vaca sobre el MICEL, ¿no? Yo hice mi tesis de maestría sobre el MICEL, pero solo quiero mencionar un punto en relación a la propuesta de Friedman de la fijación de una regla fija de política monetaria. Esa regla que propuso Friedman, a la que aludió González Izquierdo, lo hizo a partir de una mala interpretación de la Gran Depresión de los 30. Friedman le echó la culpa al Banco Central norteamericano de la depresión. Friedman dijo que la Reserva Federal no había aumentado la cantidad de dinero y por eso había provocado la Gran Depresión. A partir de ahí, con esta idea de los agregados monetarios para gestionar la política monetaria, ideó su regla fija, es decir, que la cantidad de dinero debe crecer a una tasa más o menos fija, ¿no? tomando en cuenta el crecimiento de largo plazo de la economía o del Producto Bruto Interno. Y se la impuso a Estados Unidos cuando subió Reagan y a Inglaterra cuando subió Thatcher. 79 Thatcher, 80 Reagan. Y esa política fracasó estrepitosamente en pocos años. Y eso no lo mencionó González Izquierdo. ¿Qué pasó? Las tasas de interés subieron. Nosotros, como país periférico, sabemos que en el 82 empezó una crisis de la deuda externa. No podíamos pagar nuestra deuda porque las tasas de interés habían subido de manera espectacular, ¿no? Y por supuesto, los bancos centrales de Estados Unidos y de Inglaterra abandonaron esa receta de Friedman, que no servía para nada. Y más bien lo que se inspiraron después en la regla de política monetaria, la Taylor, fueron aquellos que habían leído a Mises. Es fundamental, ¿no? La gestión de la política monetaria a partir de la tasa de interés como instrumento, pero no voy a abundar sobre eso. Lo que quiero decir para terminar con este puntito es que cuando Keynes habla de la importancia de la política fiscal en una situación de deflación y recesión y no de la política monetaria, ¿no? Lo hace porque él estaba convencido por los datos de que la Reserva Federal de Estados Unidos no es un error. Aumentó la base monetaria, que es lo único que podía hacer la Reserva Federal para aumentar la cantidad de dinero. Pero la liquidez que aumentaba no circulaba en la economía. ¿Y por qué? Los bancos no prestaban, como está ocurriendo ahora en la crisis internacional en Europa y como ocurrió en 2008, 2009 en Estados Unidos. Y ahí la famosa frase, ¿no?, de Keynes, que la ha popularizado su biógrafo Skidelsky,
de que, ¿no?, cuando se refería, ¿no?, a la debilidad de la política monetaria en esas situaciones y a la importancia de la política fiscal para salir de la depresión, ¿no?, de que uno puede llevar el caballo al agua, pero no puede obligarle al caballo que se tome el agua. Eso es lo que está pasando ahora. Desafortunadamente, no hay tiempo para desarrollar ese segundo punto que les había ofrecido, pero voy a decir rápidamente algunas cosas. En primer lugar, Friedman es un neoliberal, porque restaura el planteamiento liberal en la economía, conocido como la economía neoclásica. ¿Ok? Smith es un liberal republicano. Friedman es un neoclásico neoliberal. Ahora bien, para Smith, este republicano, la libertad se puede concebir solo dentro de un contexto de relaciones sociales e institucionales. Por lo tanto, la libertad es endógena a la sociedad donde hay relaciones sociales y hay instituciones. Y en esa sociedad hay relaciones sociales de poder. Se generan, ¿no?, digamos, tensiones y asimetrías. Y por lo tanto, de acuerdo con Smith, la libertad se conquista. La libertad no es un don de la providencia. Y la libertad para Smith significa presencia de condiciones materiales para ejercerla, ausencia de dominación, ausencia de dependencia. Eso es libertad en Smith. Y cuando nos habla de la mano invisible del mercado, que ya lo menciona desde la teoría de los sentimientos morales, él concibe una sociedad civil como una comunidad de individuos libres e iguales, por iguales en el sentido que son igualmente libres, porque tienen una base material de existencia que les permite vivir libremente, sin dependencia, sin dominación. Esa es la sociedad civil, o lo que también él llama la vida social civilizada. Y como esa vida social hay que civilizarla, es decir, hay que eliminar las restricciones de poder y sobre todo del poder de un Estado que puede ser muy dañino a la sociedad, ¿no? Smith señala que es importante la intervención del Estado. O sea, Smith no es contrario a la intervención del Estado. Ojo, habla de una intervención neutral, él dice, ¿no? No es contrario a la intervención del Estado. Y es contrario al mercado autorregulado. El mercado es una institución social que permite varios diseños y el mercado puede, digamos, convivir sin ningún problema en una sociedad civil donde hay hombres libres en el sentido que he señalado. Y el Estado lo que debe hacer es justamente regular esa economía de mercado para evitar que hayan grupos de poder, que hayan, digamos, poderes que limiten la libertad del individuo, que generen dominación. Y termino diciendo lo siguiente: un enfoque institucionalista republicano como el de Adam Smith diría a las primeras preguntas que nos hizo el moderador, de que en instituciones políticas, en instituciones económicas, interactúan mutuamente, generando un círculo vicioso si ambas son extractivistas, es decir, si ambas son rentistas, si ambas se basan en concentración de poder, en oligopolios, en monopolios y en la centralización del poder del Estado, o pueden generar un círculo virtuoso si ambas instituciones no son extractivistas, si las instituciones políticas son inclusivas y las instituciones económicas son inclusivas. Y es posible
construir una sociedad de hombres libres con un mercado regulado donde se generen condiciones iguales para todos. Y eso es lo que no se entiende, no entienden los neoliberales. Muchas gracias. Bien. Y para terminar este bloque, ahí finalizamos ya la mesa redonda. Le vamos a dar el turno a Paul Loren para que haga sus comentarios finales. Bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo coincido con la catalogación de neoliberal a Friedman. Creo que lo dejé entrever en mi anterior intervención. Encaja perfectamente, es decir, se apuesta más que desde el Estado se pueda regular la economía y hacer felices a la gente con políticas públicas de mercado, ¿no? Eso hace el economista per se, enclaustrar al Estado, y él como creyente en la iniciativa privada la dirige. Yo no creo que la iniciativa privada deba ser dirigida, ¿no? Yo me considero liberal, pero algunos dicen que ni siquiera soy eso, pero bueno, esto es lo de menos. Ahora, una sociedad de hombres libres siempre lo tuvo Adam Smith, sí, también con una visión de poder regular. Yo recuerdo Hayek en Constitución de la Libertad, creo que es el título en castellano, ¿no? Esto es un libro del año 60, tiene una parte, porque a Hayek lo acusa mucho de ser ultraliberal, de ser anarquista, libertario, y todo eso es mentira. O sea, Hayek cree en el Estado, cree tanto que una parte de la Constitución de la Libertad habla de la importancia de los derechos sociales y plantea alternativas de cómo establecer regulaciones en el campo laboral. Eso lo podría firmar Hayek de la mano de cualquier dirigente de la CGTP, o sea, y yo estoy en contra de esa visión de Hayek. O sea, en ese sentido yo no soy hayekiano. Porque yo más creo en aquello que los antiguos señalaban, y digo antiguos que hizo Hugo Brossio, por ejemplo, la noción de derecho natural, que parte de una visión puramente individualista, jus privatista, patrimonialista del derecho y la libertad. Locke también lo va a recrear y va a armar toda una teoría del derecho al respecto y del poder político, y que todo eso es anterior a Adam Smith, muy anterior a Adam Smith. Es decir, lo liberal viene de antes, de muy atrás, y tiene una tradición determinada en lo que se llamó en un momento el naturalismo, y que creo yo fue desfigurada por posturas puramente teológicas que al fin y al cabo la asesinaron y la dejaron inerte y quedó ahí muerta, ¿no? Porque esos mismos naturalistas, pasado el tiempo, van a reivindicar como Milton Friedman en el siglo XX, una visión de lo privado dado desde instancias políticas y no reconociendo las instancias puramente sociales, espontáneas, situaciones que ya ocurren en una sociedad determinada, y no recreando, no ficcionando a partir de un modelo determinado, un ideal de sociedad, y que todos deben meterse en ese modelo de perfección teórica para que puedan gozar de una libertad a la medida del teórico y no de la libertad per se, que siempre la libertad es un proceso, un constante descubrir, ¿no? Una libertad diseñada de antemano es lo más contrario a la libertad por naturaleza, pero algunos creen que sí, ¿no? Y bien, si uno empieza a ver cómo todas esas ideas, tú señalabas en la primera pregunta que decías al doctor Fernández Vaca con relación a la importancia, si era posible plantear un esquema de no banca central y demás. Todo ese tipo de situaciones, ciertamente en el plano teórico, de discusión, de los libros, puede ser muy interesante, pero en el plano puramente político, si la gente, si los individuos no están convencidos de que debe darse tal o cual situación, cualquier resolución que se dé desde el poder político o simplemente una resolución dada desde el plano de un pensador X, no va a caer en saco roto. Gracias.
Es decir, si no hay un consenso de convicción, de creencia en determinadas ideas, todas aquellas propuestas que se puedan plantear simplemente, simple y llanamente, son eso, son solo ideas que quedarán rezagadas, establecidas en algún libro por ahí. Pero si no hacen carne en la sociedad, ¿cómo se concretiza eso? ¿Imponiéndolas? No. ¿Qué diferencia a un tipo que impone la esclavitud a su pueblo, ¿no? La esclavitud y esclavitud, y otro que impone algo que la gente no quiere, por más que con esas ideas, con ese remedio, pueda ser libre? En el siglo XIX, para terminar, los liberales de la época tenían muy claro lo siguiente, que es que sus ideas de sociedad libre solo podrán tener posibilidad de éxito si es que la gente realmente quiere ser libre y aplicar esas ideas en su propia cotidianidad. Bien, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a los panelistas. Permítame solamente hacer un esfuerzo por dar nada más una conclusión general. No puedo dar detalles de las conclusiones debido a los ángulos y a las especificaciones técnicas que tiene cada uno de los panelistas. Solamente voy a dejar una conclusión general. Se puede decir que Friedman es un economista que ha creado polémica. Algunos lo considerarán como liberal, otros lo considerarán neoliberal, y otros incluso podrían considerarlo antiliberal. Sin embargo, lo importante es que estamos aquí dentro de una mesa redonda sobre la cual hemos discutido contribuciones que merecen la pena ser discutidas, y que ha sido desde el punto de vista como economista una persona que ha mantenido una rigurosidad. No ha sido solamente propagandista, sino también ha sido economista, teórico, y además ha tenido la fortuna de haber dedicado su vida última a la difusión de un valor tan importante como el de la libertad. De modo que esa sería la contribución de esta mesa redonda de Milton Friedman para esta noche. Pero antes de hacer el brindis y antes de darle el diploma a los participantes, tenía algo que decir el profesor Félix Jiménez. Sí, solamente medio minuto. Yo quiero, en gratitud al espíritu plural de este Instituto de Libre Empresa, me han dicho que tiene una biblioteca, regalarle al Instituto mi reciente libro, Crecimiento Económico, Enfoques y Modelos, que está inspirado, les digo con sinceridad, en Smith, en Alvin Yu, en Paul Andrews, en Keynes, en los teóricos del crecimiento endógeno, sobre todo en aquellos que han recusado el uso de las funciones de producción neoclásica, y en los nuevos teóricos que están desarrollando distintos tipos de modelos donde el crecimiento ya no es solo impulsado por factores de oferta, sino por factores de demanda, es decir, autores de inspiración keynesiana. Y por último, yo les quisiera decir lo siguiente. Yo creo que vale la pena leer a Smith. No hay otro economista que nos haya dicho cómo se crean mercados. Y como hemos estado hablando de la aplicación de las ideas de Friedman a Perú, en Perú faltan desarrollar mercados, sobre todo mercados internos. Y no vamos a encontrar la respuesta en Friedman, en Keynes, vamos a encontrar la respuesta en Smith. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien, ya para hacer de una vez el agradecimiento que tiene el Instituto de Libre Empresa, voy a otorgar el presente diploma. El Instituto de Libre Empresa otorga el presente diploma de agradecimiento al doctor Jorge Fernández Vaca por su participación como panelista en la mesa redonda Tiene Vigencia, la ciudad de Milton Friedman en Perú, realizado en Business Tower Hotel el 31 de junio en la ciudad de Lima. Firma José Luis Tapia Rocha y Miriam Jorge. Muchísimas gracias. A continuación tenemos el siguiente diploma. Por las mismas razones otorga el presente al diploma al doctor Félix Jiménez.
Bien, y por último, tenemos el presente diploma de agradecimiento, se lo otorga al señor Paul Lorenz Solís por su participación como panelista en esta mesa redonda.